¿sí? El deseo, el anhelo. Yo gozo y glorifico a Dios por la vida de ustedes. Hermano, Dios bendiga su vida, su esposa Marcia, mi hermana Fátima, mi hermano Luis, mi hermana Marcelé, mi hermana María Estela y Samuel. Las preguntas que a veces nosotros nos hacemos en muchas situaciones, cuando llega el momento difícil, estamos pasando por un momento de crisis. Pero yo medité la palabra durante esta semana y hoy cuando llegué a la casa medité de nuevo este mismo pasaje y Dios mudó el mensaje que tenía hecho y Dios me dio otro mensaje. Y cuando mi hermano Luis dijo Marcos capítulo 11, yo le dije, no, pero no, está en Mateo capítulo 14. Quisiera que você fale a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14. Você já ouviu estas palavras? Mateus capítulo 14. Capaz foi por uma enseñanza de escola bíblica dominical ou uma pregação. Y así consecutivamente. Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 24. Y a todos los amigos y a todos los vecinos de este barrio, Goiânia, que nos están viendo, abra su Biblia, por favor, ahí donde está su casa, ahí donde está sentado, ahí donde está descansando, porque mañana es segunda. Y yo sé que mañana no hay trabajo, es feriado. Pero quisiera que você ponga mucha atención a los vecinos, a las familias de la fe. Mateo capítulo 14, vamos a comenzar a leer el versículo 24 en adelante. Dice así: entre tanto, el barco ya estaba longe a mucho estadio de la tierra, azotado por la onda, porque el viento era contrario. De la cuarta vigilia de la noche fue Jesús, ten con él, andando sobre el mar, y los discípulos, lo viéndose andando sobre las aguas, ficaron alterados, con miedo, asustados, y clamaron que es un fantasma, y tomando de miedo gritaron. Mas Jesús inmediatamente le dice: tened buen ánimo, soy yo, no tema. Respondiéndole Pedro dice: sí, es tú, Señor, mándame ir, ten contigo por sobre las aguas. Y él dice: ven Pedro. Desciendo del barco, andó por sobre las aguas y fue con Jesús. Reparando por él la fuerza del viento, tuvo miedo. Y comenzando a sumergir, gritó: sálvame, Señor. Y prontamente Jesús, entendiendo la mano, tomó y le dice: hombre de pequeña fe, ¿por qué dudaste? Subiendo ambos para el barco, cesó el viento, y los que estaban del barco lo adoraron, diciendo: verdaderamente es Hijo de Dios. Amén.
La situación del barco y los discípulos. La situación del barco con los discípulos. El evangelista describe algunas características y podemos apuntar a aquel barco, digamos, aquel barco de los discípulos. Lembra você de la iglesia de hoy? ¿Por qué? La crisis de los discípulos. Porque exatamente ellos estaban envergonhados. E você está impressionado por seu grito. É um fantasma. Já pensamos que toda essa fé poderia ser uma falsa ou falsa. Conhecemos pessoas que sentem algo semelhante. Você conhece pessoas que têm a mesma similaridade dos discípulos. Outro ponto. Las palabras de Jesús. Él dice a você, en esta noche, cosas que podemos comentar sobre Él. Você já experimentou. Você já tuvo a experiência. Jesús le dice, encorajando, libertando del miedo y de la angustia. Agora, a fé de discípulo te perdão, a fé. O que você acha desse discípulo? O que você pensa de ele neste mesmo momento? Qual foi seu raciocínio? O que você acha de ele ou através da oração de ele? Você pode falar com Jesus sem saber se ele está realmente te ouvindo. Ou você já orou assim? Ou contemplamos o discípulo perto entre as ondas, sendo que a fé muitas vezes sobre as águas, confiando apenas na palavra de Jesus. Agora, a crise de perdão. Porque está começando a afundar. O que você faz antes de afundar completamente? O que você acha do grito dele? O que você achou? Quando gritaram, ele também gritou. Agora, o que pensou Jesus? Ou a reação de Jesus? Como você vai reagir em esse momento difícil? Como Deus vai pensar quando você tem medo? O que mais nos move, Jesus é, para mim, uma mão. Escute, Jesus para você ou para mim é uma mão entendendo que me agarra em tempo de crise. Vamos explicar isso. Ou podemos explicar com nossa experiência. Acredite ou acreditamos em meio da crise. Você em meio de uma situação complicada. Sim? Foi um tempo difícil para o jovem comunista, o evangelho cristão, em que Mateus escreveu seu evangelho. O entusiasmo de los primeiros días habían enfriado. Los conflictos de tensión con los judíos eran fuertes. La fe de ese creyente afundadora. Las primeras cosas que pensaba era descubrir la presencia de Jesús en medio de la crisis. Ellos estaban procurando, ellos precisaban conocer que en medio de un problema, en medio de la crisis, la presencia de Dios está siempre con usted. En la presencia de Dios, uniendo una historia
encontró en Marcos alguna memoria que fue preservada con los discípulos de Jesús. Tuvieron que enfrentar en algunas ocasiones del mar de Galilea. Mateo escribió una buena exigencia de Jesús con un objetivo específico: ayude a los seguidores de Jesús. Mateo escribe y afirma a través de la Biblia que dice así: ayude a los seguidores de Jesús, o afirma su fe sin ser oprimido por dificultades. Él hace eso con tanta fuerza que ainda hoy podemos ouvir por dentro el grito de la desesperación, de la persecución. Pero los discípulos están sozinhos. Los discípulos están sozinhos. De esta vez, Jesús no está con él. Él fue y dejando sozinho en una montaña, próximo con los vecinos de su padre, en silencio de la noche. Mateo describe la situación concreta, característica de los discípulos: encontrarse sozinhos, longe de la costa, en medio de la inseguridad del mar. El barco sacudiendo por las ondas, durmiendo por fuerza avanzada, al viento contrario. Todo se aborta contra él. De eso se tornó la oscuridad. Se imagina los discípulos sozinhos en medio de un océano, con una tormenta, con unas olas donde el barco se quería para acá y se quería para allá consecutivamente. Ellos están sozinhos y Jesús, el escritor que oye esa historia, entiende inmediatamente. Él conoce el lenguaje de Salmo y sabe las aguas profundas o tempestades, las pruebas de la noche son sinónimos de inseguridad, de angustia, de incerteza. No es esta la situación de ese barrio, de amenaza de fuera por la excepción de la autoridad de todo, dentro del miedo y poca fe. No está en nuestra situación. Mira lo que dice la Biblia. Dios nos enseña a través del Espíritu Santo unos puntos importantes. Entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vio andando sobre el agua. Él nunca pudo de pensar de él. Mas los discípulos no son capaces de reconocer. Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tempestad y de la oscuridad. Jesús aparece como un fantasma. Jesús aparece como aparece en su espíritu. Y ellos piensan y analizan. Y dicen así: Jesús apareció, un fantasma. ¿Será algo real? ¿Será algo falso? ¿Será algo, una ilusión, una fantasía que yo estoy viendo? Los discípulos ven una persona que está caminando sobre el agua y ninguém percibe
ni quien observa bien, porque estaban con miedo, estaban con pánico, porque la tempestad, porque la onda del mar sobrepasaba el barco, y ellos no miraban bien quién era esa persona que venía caminando sobre el agua. Y los discípulos tienen una confusión, una duda, y dicen que es un fantasma, es algo negativo, es algo que algo de una fantasía, ilusión. Los miedos son de los mayores obstáculos para reconocer a Jesús y seguirlo con fe. Fiel de Dios, que nos acompaña en no y nos salva nuestra vida en crisis. Cuando usted tiene un problema, cuando una enfermedad llega a tu vida, cuando la crisis financiera llega y toca activarte tu puerta, cuando la soledad bate, usted no ve, usted no está observando que Jesucristo está ahí a tu lado para defenderte, para fortalecerte, para abençoarte, porque es la fuente de la vida, el único que te puede dar la fuerza. Y Jesús le dice 3 palabras, hermano. Jesús le dice, ¿qué precisan oír? Ellos, en medio de ese mar, asustados, con pánico, ¿qué ellos precisaban oír? ¿Cuál es una palabra que ellos precisaban, de ánimo o una palabra de desánimo? Y Jesús le dice, coraje, soy yo, no tenga miedo, Fátima, soy yo, María Estela, soy yo, soy yo, no tenga temor, no tenga miedo, no tenga. Oímos esas 3 palabras, mas una vez a lo largo de nuestra jornada de la vida de creyente, coraje. Jesús ven da corajar y sembrar esperanza en un mundo de crisis, en un mundo de pandemia, en un mundo de pecado. Y dice así, soy yo, el gran yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el único que te puede dar eso. Él no es un fantasma, mas alguien vivo, lleno de poder, salvador. No tenga miedo, tenemos que confiar y aprender a reconocerlo con loco en medio de la crisis, en medio del peligro, en medio de las dificultades. No eso como cristianos precisamos oír hoy en este tiempo. No tema, yo estoy con usted. Cobra ánimo, el corajoso por la palabra de Jesús. Pedro, el discípulo, viendo que era Jesús, él hace un pedido. Ele hace un pedido sorprendente, que ninguém dos demás discípulos pensaba que iba a oír lo que Pedro iba a pedir. Señor, si eres tú, Jesús, si tú eres, envíame para ti, contigo, andando sobre las aguas. Mire esa petición de ese discípulo. Es un desafío. Sí. Que en medio de eso, él no sabe si Jesús es un fantasma o alguien vivo o real, mas quiere vivir la experiencia de caminar en su dirección, caminando no en solo firme,
mas sobre las aguas. Cuando estaba meditando, me lembré de muchas situaciones que uno se presenta en la vida. Y algunas semanas atrás, un amigo me llama por celular y él iba a viajar, o ya estaba por camino para viajar. Y él dice así: pastor, quiero que você ore por mí. Y yo pregunté: ¿por qué puedo orar por você? ¿Cuál es el motivo? Y le dije una palabra: no tenga miedo, porque Jesús está en el barco. Y él me dijo así: pastor, estoy con ansiedad, tengo temor, mi alma, mi espíritu está perturbado, no sé por qué. Oramos, hicimos una oración de aquí hasta la kilómetro milla, no estaba ahí. Y Dios le dio una libertación. Y él pudo viajar tranquilamente a donde tenía que ir. La pregunta que uno se hace a veces, la experiencia que no vivimos con Jesús día a día, la experiencia que você tem intimidade com Ele, sozinho com Ele, experiência de perigo, experiência de dificuldade, experiência de problema. E a pergunta: quanta vitória você já teve em meio dessa experiência? E assim, os discípulos dudavam que venia sobre a água era Jesucristo. E por isso ele disse assim: homem de pequena fé. Eles já haviam experimentado muitas coisas maravilhosas na presença de Deus. Pero hoy en esta noche, no es solo firme sobre las aguas, nos apropiamos por la seguranza, mas por la fraqueza de fe. Jesús dice: ven, ven, aquí estoy, ven. No es este el llamado. Jesús llama. Él llama en estos momentos de crisis, los momentos de confusión que estamos viviendo a nivel mundial. En nuestra jornada nos encontramos más de una vez con su convite: venga, venga, sígame. No, la crisis, la pandemia, el contagio. Venga, sígame. Y así que él llamó la entrada de Galilea. Y así que él llama hoy. Quien quisiera oír más el llamado de discípulo de Pedro en medio de la tormenta. Te voy a imaginar. Você pensa na vida que nós levávamos antes, em meio de uma vida desordenada, em meio de uma vida que ninguém dava nenhum solo centavo, pero em meio de isso, a mão de Jesus nos tirou dessa vida. Em meio de essa tormenta, conte outra crise. Venga em meio do encontro, caminhando sobre a água, mesmo que não me reconozca, em meio de esta tempestade, e em mesmo que
en medio de la noche. Pero no importó. Salió del barco. No vio las circunstancias de los problemas. No vio la muerte o el peligro. No vio la crisis, no vio la enfermedad, no vio la dolencia. Él dijo, tá bom, se você me llama, yo voy a ir. Yo voy a estar allá con usted. No importa la situación, no importa la crisis, no importa la pandemia, no importa la enfermedad, no importa nada. Pero yo estoy ahí. Pedro salió del barco, comenzó a andar sobre la agua, yendo a la dirección de Jesús. Te voy a imaginar esse visión. Você se imagina esse milagre? Porque foi um milagre que Pedro andou sobre el agua. Esta es esencialmente la fe cristiana, una fe verdadera. Camine o caminemos en la dirección a Jesús, de persona día a día, orientando nuestra vida para Él, sobre las aguas, sin otro soporte, firme, que su palabra sustentadora, por su presencia misteriosa en nuestra vida. Você e eu estamos dispostos a fazer essa experiência. Você está disposto a fazer essa experiência em meio de essa calamidade, em meio dessa crise, essa tempestade, em meio dessa tormenta, nessa hora. O Senhor diz: vem, siga-me, vá, imagine essa hora. Em meio de isso, quero que você me vuelva para ver. Não é fácil viver essa fé. Não é fácil viver essa fé. Pero Pedro, em particular, sentiu a força do vento. Ficou com medo e começou. Minha irmã, Fátima, póngase acá, por favor. Siéntese aqui ao lado dele. Por favor. Está na cadeira, por favor. Siéntese aí, por favor. A força do vento ficou com medo e começou a afundar. E isso é o que pode acontecer conosco agora. Oramos apenas para a força do mal e o medo e a dúvida. Entre nós começamos a afundar dessa desesperação, indiferença ou descrença. Em primeiro lugar, crite que Jesus e que Pedro faz quando começou a andar: Senhor, salva-me. E invoca Jesus como Senhor, disse Mateus. Põe intencionalmente esta palavra de lábio, por assim, invoca Jesus ressuscitado. Jesus, pero esse Senhor, salva-me. E essa é uma profecia que esse homem estava dando, porque está invocando a um homem que está vivo, que está ressuscitado. Não é um fantasma, é ele mesmo. Por isso, ressuscitado de la primeira comunidade. Ei, se pergunta uma coisa: salva-me. Com isso, todo é dicho e grito do fundo de seu coração. Pode ser uma forma humilde, mas muito leal de viver em nossa vida. Segundo, Jesus está atento, vendo você. Está atento, vendo a situação. Se atenda a mão, me mandou. Não, me manda, atenda a mão. Atender sua mão assim. Estende a mão. Não, essa não é a outra. Ela fica diferente, pero ele entende a mão para ele. Agora sua mão me mandou. Luiz, não, essa é a outra. É a outra. Agarre ela. Gostei. Por casando de novo.
Sí. Y dígale, hermana Fátima, hombre de poca fe. Homem de pouca fé. Dígale. Homem de pouca fé. Diga você a su esposo, hermano Maxia. Dígale. Homem de pouca Córrete fé. la mão. Córrete la mão, assim, corre. Como que te sendo Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Por que tu te bate? Por que tem tudo? Por que duvidar? Por que tu duvidaste? Por que tu duvidaste? Escucha esto. Fica llamando, pregue, por favor. Para que você sienta o que eu senti hoje, esta tarde, allá na casa. Sin saber como ni por qué Pedro experimentó algo difícil de explicar, lo que no vivió. Él experimentó Jesús como uma, entendió y ese dijo, agarra. Eso, así. Él no lo cogió así, lo agarró así. Amém, Senhor. Glórias a Ti. Você Glória a Deus. imaginar-se o que Deus está dizendo em esta noite. Você está salvando para não afundar. Para não afundar. É para levantar. É para animar. É para motivar. É para ativar a fé. É para ativar o fogo que tem em você. É dom dessa fé que está menguando a outra pessoa. É a fé que está menguando, que quer afundar, pero você, como está cheio do Espírito Santo, você vai pegar a mão do seu irmão e o vai levantar. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu disse, homem de pouca fé, porque tu te bate. Sea em meio da crise, de quando Jesus de essa estava em meio de esta crise, em meio de esta pandemia, em meio de tudo isto, houve apoio de Deus. Por isso, agarre sempre ao Senhor, esteja sempre com Ele, em meio, como o discípulo, assustado em seu barco, por uma tempestade. Muitas vezes as crises da vida nos levam a viver com medo. E esse medo nos aprisiona com uma pressão que não nos suportamos e tampouco não nos deixa ser felizes.